la Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030, que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por su sigla ODS, que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad, así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030, hoy conversaremos sobre el ODS 4, Educación de Calidad. Queremos compartir con todas las familias unas lindas historias. Pongan atención. Profesores y alumnos usando el ingenio para no perder el año escolar. ¿Saben qué ocurrió un 21 de mayo de 1879? El rescate de una radio para la entrega de la enseñanza. En los docentes siempre existe el desafío de buscar las mejores estrategias al momento de la enseñanza. La pandemia del COVID-19 no solo cambió la vida como la conocíamos, sino también alteró las formas de enseñar. Se cerraron los colegios y liceos y la educación pasó de ser presencial a digital. Este cambio abrupto en las dinámicas de enseñanza no solo transformó las metodologías, sino también ha tenido consecuencias profundas en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes de Chile y el mundo. El informe Llamado a la acción, las comunidades indígenas y el derecho a la educación en tiempos del COVID-19, publicado por UNICEF, señala que el cierre repentino y obligatorio de las escuelas por la pandemia ha afectado de manera particular y más severa a las niñas, niños y adolescentes indígenas. Esta situación ha evidenciado la crudeza de las inequidades y desigualdad en los sistemas educativos de la región, revelando también la escasa inversión realizada por el sector. A ello agrega que si bien muchos países implementaron diversas formas de educación a distancia, con internet, televisión o radio, el uso de esos medios suponía barreras de acceso a la educación en zonas rurales, ya sea por escasa cobertura de internet, porque no hay electricidad de manera permanente o porque los hogares no tienen los dispositivos para el aprendizaje a distancia. Esta situación pondría en serio riesgo el cumplimiento del ODS 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En ese sentido, ¿es posible pensar que de aquí al 2030 se puedan eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para los pueblos indígenas? ¿Cuál es la situación de las niñas, niños y adolescentes indígenas de Chile? ¿Cómo se está abordando los desafíos relativos a la educación de las nuevas generaciones de nuestros pueblos originarios? Hoy lo analizaremos con Verónica Figueroa Huencho, doctora en Management Science de SADE Universidad Ramón Llull, profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Verónica, ¿cuál es la situación de las niñas, niños y adolescentes indígenas chilenos en tiempos de COVID-19? Bueno, eso ha sido una información que no hemos podido acceder de manera oficial, ¿no? El gobierno, dado que estamos en un contexto de un Estado que se ha definido para una sola nación,
no se ha levantado información específica, primero en torno a los pueblos indígenas y en segundo lugar en torno a la población infantil. De acuerdo a los últimos datos, la población infantil indígena representa cerca de un 34% de la población indígena nacional y los niños no indígenas representan cerca de un 25%. Entonces estamos hablando de un sector de la población que no solamente no ha sido atendido, ¿no?, de manera específica o a través de políticas específicas, sino que también como pertenecientes a pueblos indígenas, ¿verdad?, a culturas diferenciadas y con derechos también específicos, reconocidos principalmente en el marco internacional de derechos, no han habido, ¿no?, estrategias de actuación, y eso obviamente ha empeorado seguramente las condiciones de pobreza a la que ya se enfrentaban antes de la pandemia. Recordemos que con datos del 2017-2018, el porcentaje de pobreza de niños indígenas era aproximadamente un 31%, ¿no?, a diferencia de los niños no indígenas, que es de un 20,7% aproximadamente. Entonces estamos hablando, como decíamos, de que es probable que la pandemia haya aumentado, ¿no?, la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes indígenas. Y en un contexto más general, ¿nuestro país ha adoptado alguna medida especial en torno a igualar la cancha de los niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios? ¿En qué se reflejaría aquello? Bueno, Chile es un país centralista, es un país unitario, es un país que ha respondido de manera histórica a la lógica de un Estado para una sola nación, y eso lo podemos de alguna manera definir también a través de la institucionalidad que se ha creado y cómo se toman las decisiones. Las políticas públicas, en el caso de Chile, más bien responden a los intereses de una parte de esta sociedad que ha sido hegemónica y no han estado presentes los pueblos indígenas. Y es así, por lo tanto, que hemos podido ver, ¿no?, que durante la pandemia, a la falta de una acción por parte del Estado, de políticas de parte del Estado, muchas comunidades tomaron el control de sus territorios, ¿no? Incluso aquellas que estaban bajo la autoridad de alcaldes mapuches, por ejemplo, definieron cordones sanitarios, cerraron el acceso a sus comunidades, definieron estrategias, por ejemplo, para una mejor soberanía alimentaria y no depender tanto del centralismo, ¿verdad?, para intercambiar productos alimenticios. Y obviamente para los niños y niñas que están en sectores rurales, esto definió, sobre todo con las cuarentenas, con las fases, ¿no?, y el no asistir a los colegios, aumentar la brecha también de vulnerabilidad, porque no tuvieron las mismas oportunidades de acceso a educación como otros niños y niñas que habitan principalmente en las zonas urbanas o zonas metropolitanas. Creo que es bien importante que existan los educadores tradicionales mapuche o de otros pueblos originarios, porque nosotros cumplimos un rol muy importante para transmitir nuestra cultura y nuestra lengua. Cumplimos un rol que se llama sensibilización. Es el proceso que estamos haciendo en los colegios, en las escuelas básicas. Y Kunma, pues, ¿cómo llamamos el territorio del este? Muy bien. ¿Y el oeste? Debido justamente a este contexto que usted muy bien describe, UNICEF sugería en su informe Llamado a la Acción la necesidad de lanzar o relanzar programas de educación intercultural bilingüe relevantes y consistentes que respondan a las necesidades educativas en cada uno de los países. En el caso de Chile, ¿cómo evaluaría el actual programa de educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación vigente desde el 2010? Bueno, es interesante pensar que en el caso de Chile primero no hay un ministerio de pueblos indígenas, por lo tanto, todas las acciones no se han definido de manera sectorial y la educación ha estado definida por un Ministerio de Educación, donde el programa de educación intercultural bilingüe es uno más dentro de múltiples estrategias, ¿no? No hay un foco específico de este ministerio en la población indígena infantil o adolescente. El programa de educación intercultural bilingüe nace en Chile en el año 1996, sobre todo en el contexto de la promulgación de la ley 19.253 del año 1993, sin embargo, ¿no?, cuando uno revisa
los resultados, sobre todo de el conocimiento, el uso de las lenguas indígenas por parte de la población de 0 a 14 años, más de un 80% de esa población no habla ni entiende su lengua. Estamos hablando además de un programa que ha tenido distintos énfasis, ¿no? En el año 2000, sobre todo, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, tuvo las posibilidades, digamos, de extenderse no solamente a sectores rurales, y en el año 2010 se crea, ¿no?, una nueva figura que es la asignatura de lenguas indígenas, la que comienza a implementarse en colegios que en un principio tenían una matrícula de un 50%, pero dado, ¿verdad?, que muy pocos colegios cumplían con ese criterio, en el entendido que Chile ha sido un país donde la invisibilización también ha sido sujeta de discriminación y estereotipos, y por lo tanto el autorreconocimiento es digamos, un fenómeno relativamente reciente. Tuvieron que flexibilizar esa cifra y se empezó a aplicar en colegios con un 20% de matrícula, pero siempre dentro de un currículum occidental, ¿no?, donde la educación intercultural sigue siendo un tema anexo, sigue estando centralizada en las niñas y niños indígenas, sin pensar que la interculturalidad debiera de ser un criterio ciudadano general. No se releva el rol de las y los educadores tradicionales dentro del aula, siguen de alguna manera bajo una tutela de una profesor o profesora que responde a un currículum occidental y que ha tenido una certificación formativa también desde el mundo occidental, y tampoco incorpora a otros actores relevantes en el mundo indígena que participan dentro de los procesos educativos de niños, niñas, adolescentes, donde no solamente son docentes, sino que también se da en el ámbito del hogar, en contacto con la naturaleza, ¿no?, a través de relatos. Entonces, lo que falta en el caso de Chile es una adecuación política real de una forma de comprender la educación y su contexto a la realidad de los pueblos indígenas y de los niños y niñas y adolescentes en particular. Somos de una zona rural de la comuna de Pitrufquén. Mi hermana tiene 8 años y hoy día le toca clase online. Esta es la manera en que tenemos que conectarnos, ya que no tenemos buena conexión allá, a donde vivo yo. Así es como Luis quiso viralizar la realidad que de lunes a viernes deben enfrentar con su pequeña hermana Yasunari, de 8 años. Esta es como la ruta que realizamos todos los días con la Yasu. Viven en la zona rural de Pitrufquén, en la Araucanía, y como en su casa no tienen internet, deben atravesar el bosque y el barro. Y justamente una falta de comprensión del contexto es lo que hemos vivido en tiempos de COVID. Y una de las principales barreras que han tenido niños, niñas y adolescentes indígenas en tiempos de pandemia están relacionadas con la conectividad y acceso a las nuevas tecnologías. ¿Cómo cree que se podría resolver este aspecto? Bueno, primero yo señalaba que Chile es un país centralista y las políticas se definen desde un lugar muy situado, que es Santiago, que es la capital, y generalmente cuando se piensa, ¿verdad?, en un tipo de niño o niña, se piensa en un niño o niña que habita generalmente en las ciudades, que tiene acceso, por ejemplo, a las tecnologías, o que asiste a colegios que tienen la posibilidad de tener modalidades híbridas, donde hay conectividad a Internet, ¿cierto? En fin. Sin embargo, en general, sobre todo en los sectores rurales, en los sectores extremos de Chile, estas políticas lo que han demostrado es que no responden a estas realidades territoriales. Y en el caso de los pueblos indígenas, no solamente comparten, ¿no?, con estas y estos niños una realidad de falta de acceso a tecnologías, a Internet, a un proceso educativo incluso autogestionado cuando se realiza desde el hogar, sino que también a condiciones de pobreza, es decir, muchas y muchos de estos niños requieren de los colegios, por ejemplo, para la alimentación, o requieren de los colegios para poder acceder, por ejemplo, a estas tecnologías. Y hemos visto que en algunos casos incluso algunas y algunos docentes han tenido que trasladarse, ¿cierto?, a estas comunidades para tratar de favorecer un proyecto o un proceso más bien educativo integral. Creo que en el caso de Chile, una de las grandes tensiones que hemos podido ver en las últimas décadas ha sido cómo el Estado-Nación muestra, ¿no?, su incapacidad para dar cuenta de esta diversidad, ¿no? Y esto obviamente afecta a las y los niños porque incluso los indicadores de medición general que se utilizan o a nivel nacional no reconoce, por ejemplo, las particularidades de los procesos educativos cuando son culturalmente contextualizados, ¿cierto?, como
como en el caso de los pueblos indígenas. La brecha, por lo tanto, aquí tecnológica y seguramente la brecha educativa post pandemia va a ser uno de los grandes temas a resolver por el Estado. Y ya situándonos justo en este escenario del reconocimiento cultural o de la diversidad cultural nacional, ¿cree que Chile debería incorporar entre las variables del cumplimiento del ODS 4, educación de calidad, el saber de los pueblos originarios? Bueno, sin duda, en el último tiempo y sobre todo en este contexto de discusión en torno a la Constitución, uno de los temas es no solamente la oficialización de las lenguas de los pueblos indígenas, ¿no? En función de un reconocimiento también estructural, es decir, que el Estado de Chile asuma su condición plurinacional, de manera de que la educación sea vista dentro de un contexto mucho mayor, ¿no? Sea relevada a un nivel político. Yo creo que la incorporación de este objetivo sería fundamental porque relevaría también el conocimiento de los pueblos indígenas a un lugar que no hemos tenido antes, ¿no? Cuando hablamos de los pueblos indígenas hablamos de la artesanía, ¿cierto? Hablamos del folclore, hablamos de los mitos, y más bien lo que hemos generado es una subalternización de los conocimientos de los pueblos indígenas. Un reconocimiento oficial a un nivel de política pública y ojalá a un nivel constitucional permitiría generar las adecuaciones también normativas, legales, de derechos institucionales, para que la educación de los pueblos indígenas y el conocimiento de los pueblos indígenas ocupe un lugar central, no en competencia con un conocimiento occidental, no tampoco bajo un conocimiento occidental, sino más bien desde una perspectiva intercultural, ¿no? Cómo encontramos hoy día en el conocimiento de los pueblos indígenas respuestas a problemas urgentes que tenemos que resolver como humanidad. No me cabe duda que el conocimiento indígena hoy es una parte sustantiva a incorporar en la educación primaria, secundaria, terciaria, pero también no como parte de un conjunto mucho mayor, ¿cierto?, de derechos. No sacamos nada, creo, hoy día con reconocer solamente la oficialidad del conocimiento de los pueblos indígenas, sí nos generamos, como decía, un contexto político distinto, ¿no? De distribución del poder distinta. Finalmente, mandarle un saludo a los niños que nos están escuchando, que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva constitución. Mañum Pulamien, Marishiweu, Marishiweu, Marishiweu. Y a propósito de este marco de derechos que eventualmente nos podría dar la nueva Constitución, ¿cree que en la discusión de esta nueva Constitución se debería incorporar a la infancia indígena como tema de agenda? ¿Por qué? Absolutamente. Hoy día, de hecho, la infancia ha sido incorporada como un eje transversal. Hablamos de género, ¿cierto? Hablamos de plurinacionalidad, ¿no? Y las voces de los pueblos indígenas en este espacio de definición política. Y por cierto que las y los niños, ¿cierto? Y adolescentes que no tienen voz política para posicionar, ¿no?, sus realidades, han dependido de una voz de un Estado que más bien les ha invisibilizado, ¿cierto? Y que tiende, como decíamos, a definir políticas desde lugares no situados, ¿no?, basados en esta supuesta neutralidad que tiene la ciudadanía desde el punto de vista de las democracias occidentales. Creo que es fundamental, sobre todo para relevar primero el compromiso y la labor que tiene el Estado en promover los derechos, en promover sus derechos, en promover además derechos que son específicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas son sujetos de derechos colectivos en cuanto pertenecen a pueblos indígenas, y eso está normado en el ámbito internacional. La Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas del año 2007 es muy clara en ello. Entonces, si no les reconocemos en esta Constitución, es probable que tendamos a invisibilizar su visión o su rol más bien de actores colectivos como parte de estas naciones preexistentes. Me parece fundamental que la Constitución defina aquello, porque eso permite iniciar un camino. No se va a resolver, por cierto, por decreto teniendo una Constitución, pero sí va a permitir iniciar un camino para una transformación institucional
que en los próximos 5, 10, 15 años, ¿no?, nos permita encontrar políticas que realmente actúen con equidad, incluso no solamente para estas generaciones, sino también para las generaciones futuras. El contexto que usted nos describe demuestra que hay muchos desafíos por delante. En ese sentido, ¿cree que Chile pueda al 2030 eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional a los pueblos indígenas? Yo creo que aquí hay un tema que es bien importante, y es que la legislación chilena en materia de género es muy reciente. En materia de pueblos indígenas, prácticamente inexistente, ¿no? Esta discusión constitucional encuentra a los pueblos indígenas en una situación muy precaria en reconocimiento de derechos. Y esa brecha que se ha mantenido por más de 200 años y que había una esperanza después del retorno a la democracia que se fuera, digamos, disminuyendo esa diferenciación, no ha ocurrido. Es difícil que Chile pueda alcanzar esas metas en tan corto plazo, ¿cierto?, de aquí al año 2030. Creo, sin embargo, que a diferencia de otros procesos, el camino de una nueva constitución marca una alternativa distinta, que yo creo que más bien lo que nos encontraría al 2030 es con un cierto sendero, un cierto camino trazado de avanzar a la disminución de esas brechas. Pero es muy difícil, ¿no? Y yo creo que ahí Chile también, los estados muchas veces juegan con estas palabras como, bueno, nuestro rol es promocionar, pero creo que hay que avanzar al garantizar. Y eso se va a lograr solamente también con un Estado que reconozca su plurinacionalidad. Desde allí se pueden garantizar la disminución de estas brechas basadas en el ejercicio legítimo, ¿no?, de los pueblos indígenas, con todas sus expresiones: mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, quienes habitan en zonas rurales, quienes habitan en las ciudades, pero en el entendido que forman pueblos, que forman naciones, ¿no? No hemos reconocido derechos de libre determinación, autonomía, y eso obviamente limita las posibilidades de reducir esas brechas de aquí al año 2030. Y finalmente, pensando en el futuro, ¿qué elementos debería tener una buena política intercultural para integrar a niñas, niños de todos los pueblos indígenas existentes en nuestro país? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿cierto? Porque nosotros decimos hoy día, como pueblos, estamos apostando a un cambio estructural, fundamental, que es la Constitución, y que la Constitución defina ciertos criterios que obliguen a todas las políticas, ¿no?, que se elaboren en este país a adecuarse a esos criterios constitucionales. Y nosotros hablamos de un Estado plurinacional, un Estado que reconozca la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, un Estado que reconozca el plurilingüismo que existe aquí, por lo tanto, oficializar las lenguas indígenas, y esos criterios podrían ser tomados por políticas educativas que respondan a una interculturalidad real. En primer lugar, que los currículum definan una interculturalidad para todas y todos los niños, ¿no?, y adolescentes, independientemente si pertenecen o no a pueblos indígenas, porque lo sustantivo va a ser formar una ciudadanía que permita sostener un Estado de estas características. En segundo lugar, sin duda, que hablemos de una educación realmente intercultural y realmente bilingüe. El bilingüismo supone que las y los niños puedan moverse entre culturas, ¿no?, y en dos mundos o en distintos mundos, y relevar sobre todo el orgullo identitario. Y por lo tanto, un programa de estas características se debe sustentar en la promoción de la identidad, ¿no?, y relevar ese aspecto del orgullo que nos ha sido quitado por muchos siglos, de hecho, ¿no?, y sobre todo también que no ha habido un aumento en las últimas décadas. Y finalmente, la incorporación, ¿cierto?, de metodologías propias de los pueblos indígenas y de actores relevantes en el mundo indígena como parte de un proceso educativo, y entender que la educación no es un proceso que se da solo en un aula, que también se da en contacto con la comunidad, que se da en nuestro caso, ¿no?, y en el caso del pueblo mapuche en particular, en el contacto con la mapu, en el contacto con el territorio, ¿no?, en el contacto con la naturaleza, con un conocimiento, el cuifi, decimos nosotros, que es un conocimiento ancestral, pero que también, ¿no?, se actualiza de manera permanente. Hay mucho que aprender de los pueblos indígenas, y la invitación, yo creo, es esa, que la educación intercultural
realmente comprenda el aporte que los pueblos indígenas podemos hacer desde nuestro conocimiento. Muchas gracias, Verónica, por su interesante y revelador análisis. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a seguir reflexionando, ¿no? Por nosotros, por nosotras, niños, niñas de pueblos indígenas y sobre todo las generaciones futuras. Agenda 2030 es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional. La producción y edición periodística es de quien les habla, Sofía Calvo. La edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030.